Bueno, voy a hacer mi aporte, dígame si se escucha bien, ¿no? Voy a hacer mi aporte vinculando los aspectos económicos y políticos. Soberanía nacional es un término muy poco profundizado en cuanto a tal, ¿no? Pero soberanía nacional corresponde al pueblo, por cuanto que de él emanan todos los poderes del Estado, aunque sea a través de la representación. Entonces, lo que vamos a intentar aportar desde este lugar, desde los aspectos económicos y políticos, es aquellos momentos en los que entonces el gobierno fue gobierno del pueblo, es decir, que favoreció a los intereses del pueblo, y los que fue en contra de los intereses de las mayorías. Perón decía que la economía libre no existía y nunca iba a existir, porque en realidad la economía es siempre dirigida, o la dirige el Estado para conseguir la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo, o si no, la dirigen las grandes compañías multinacionales financieras para destruir a las naciones y esclavizar a los pueblos, someterlos y conseguir la desdicha de sus habitantes. Entonces, vamos a analizar cómo, por ejemplo, la Argentina industrial, tecnológica, científica, marítima y aérea estuvo prohibida desde el 26 de mayo de 1810. Y esto tiene una historia que no empieza en 1810. Esto tiene una historia cuyos documentos más ricos, bueno, son anteriores también, pero hay uno muy lindo de 1711. A mí me parece muy lindo hacer este aporte porque la comprensión histórica es fundamental para entender, para contextualizar cualquier cuestión económica y política. Hay un escrito de 1711 que se escribe en Gran Bretaña, 1711, y se titula Un proyecto para humillar a España. Y dice, desde Gran Bretaña: yo propongo enviar a mediados del próximo octubre 5 o 6 buques de guerra con suficientes grandes transportes y suficientes hombres que estén preparados para atacar, o más bien tomar, Buenos Aires. La felicidad, la riqueza de este feliz país excede lo creíble. Son las llanuras más grandes del mundo y están tan cubiertas de ganado que solo pueden creerlo aquellos que lo pueden ver con sus propios ojos. Esta corta descripción demuestra con suficiencia la generosidad tanto de su clima como de su suelo, y por eso puedo persuadir fácilmente que esa región, en relación con el comercio de Gran Bretaña, es de la mayor importancia que hay bajo el cielo. Estos planes se verifican a partir de 1825, 1824. ¿Qué se firma en 1825? El Tratado de Eterna Amistad y Libre Comercio con Gran Bretaña. A partir de estos momentos, como les decía, que la Argentina industrial, tecnológica, científica, marítima, aérea estuvo prohibida desde 1810, desde allí comenzó un periodo de saqueo comercial, económico, financiero y de dominación cultural, hasta Perón. Cuando Perón asume, acá vamos a ver el concepto de soberanía, ¿no? Cuando hay un Estado manejado por los intereses del pueblo o por intereses externos a esa mayoría del pueblo. Externos a la mayoría del pueblo, que podrá ser oligarquías, podrá ser imperialismo. Es decir, cada momento histórico y cada lugar en el mundo tendrá su característica particular. Pero ¿qué pasa cuando asume Perón en el 46? Que acá se produce un claro corte en la historia. Cuando Perón asume en el año 46, dice: ¿cómo puede ser que haya en este país, donde está todo por hacerse, 800.000 personas que no pueden trabajar, casi 1 millón de desocupados? ¿No es acaso obligación del gobierno crear esto? Y ahí tenía Perón, como dice él, una pila de 1,5 metros de carpetas con planes de gobierno, que luego serían las 76.000 obras que conformarían el primer plan quinquenal que llevaría a la Argentina al pleno empleo. Pero dice Perón, esas carpetas no tenían cómo financiarse. ¿Y por qué no tenían cómo financiarse? Porque veníamos saqueados financieramente, económicamente y demás. ¿Cómo lo explica Perón? Bueno, primer punto, todavía estamos pagando intereses de las deudas externas contraídas por los gobiernos anteriores. Las importaciones no estaban controladas, por lo tanto se importaba de todo y eso deterioraba el desarrollo de la industria generadora de empleo. Además, teníamos que todas las empresas de servicios eran británicas
y los ferrocarriles eran británicos, y ahí tenemos un retiro de ganancias extraordinarias de todas las empresas extranjeras operando en nuestro país. Bueno, cuando Perón asume, logra revertir esta situación. Primero, fíjense qué complejidad, ¿no? Porque aplicarlo hoy en día implica cambiar la perspectiva de análisis de muchas cosas. Una de las primeras medidas de Perón es la nacionalización del Banco Central y los depósitos bancarios. ¿Qué significó esto? No es una pavada. La nacionalización del Banco Central y los depósitos bancarios significó que el caudal constante de ahorro del pueblo argentino, en vez de enriquecer a la banca multinacional, vaya a 3 canales de producción y distribución: al Ministerio de Obras Públicas, para financiar las obras de infraestructura que el país necesitaba; al Banco Hipotecario Nacional, para construir viviendas; y al Banco de Desarrollo Industrial, para levantar industria. De esta forma, y además financiándose con algo relacionado con este escrito de Inglaterra, la renta agraria diferencial, otra cosa histórica que después me voy a remitir más adelante, solo para decir, acá fue positivo, acá fue negativo en este periodo, pero lo voy a explicar acá. ¿Qué significa la renta agraria diferencial? A partir de ese texto al que me remití, de 1711, fíjense que estaba estudiado de que producir un kilo de carne en Argentina, si cuesta 10 pesos, producir un kilo de carne en la Argentina, producirlo en Europa cuesta 80 pesos. ¿Qué significa eso? Que si el precio internacional es 100, ¿cuánto se gana en Europa por cada kilo de carne? 20 pesos. ¿Y cuánto se gana en Argentina por ese kilo de carne? 90 pesos. Eso es una renta agraria, eso es la renta agraria diferencial. Por lo tanto, esa diferencia no es producto del trabajo, es producto exclusivo de la bondad de nuestro suelo. Entonces, como dice Rafael Correa en uno de sus maravillosos discursos, es propiedad de todos los argentinos. Y entonces, esa renta agraria diferencial, Perón la utiliza para todos los argentinos, para financiar la industrialización del país, la generación de empleo, los planes quinquenales, ¿sí? Otra cosa más, Perón lleva adelante la ley de paritarias, la ley de convenios colectivos de trabajo. En este momento la tenemos ahí tambaleando, diciendo a ver cuánto será la inflación, cuánto corresponde. Bueno, vamos a hablar de la inflación, porque es una pregunta para los cuales me convocaron específicamente. Bueno, y gracias a esta ley de paritarias y gracias a llevar a Argentina al pleno empleo, Argentina terminó siendo un país efectivamente industrial, tecnológico, científico, marítimo, aéreo, con pleno empleo y sin deuda externa, porque Perón pagó el total de la deuda externa y además estatizó todas las empresas de servicios y estatizó los ferrocarriles, con lo cual tampoco teníamos el drenaje, ¿sí?, el retiro de ganancias de empresas multinacionales operando en nuestro país. Esa fue la gran obra de Perón. Muy bien, cuando Perón es derrocado en el año 55, obviamente una historia muy negra, con un bombardeo a Plaza de Mayo incluido, bombardeo a Plaza de Mayo y a Casa de Gobierno con un intento de asesinato al presidente de la Nación. Bueno, una historia bastante horrible, pero fíjense ustedes, acá voy a los aspectos económicos. ¿Qué ocurre en el 55 cuando el gobierno de Perón es derrocado? ¿Qué es lo que hacen? Derogan la Constitución del 49, derogan la Ley del Compra Nacional, derogan la Ley de Promoción Minera, derogan la Ley de Promoción Industrial. ¿Qué más hacen? Abren la economía. Bueno, se me piantó decir algo implícito, ¿no? Que Perón controló las importaciones y eso fomentó la industrialización sustitutiva de importaciones y además generó el desarrollo del país. Bueno, se abrieron las importaciones, se desarmó el IAPI, este Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que fue lo que hoy serían las retenciones a las exportaciones. Entonces, cuando vemos lo que pasa en el 76, en el 91 y con Macri, estamos diciendo, ¿qué hicieron en el 55? La analogía sería sacar las retenciones, abrir la economía, sacar los aranceles a las importaciones, sacar la ley de convenio colectivo de trabajo, o sea, sacar las paritarias, y volver a endeudarse. En el año 56 Argentina vuelve a endeudarse, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Club de París. Acá comienza de nuevo entonces un ciclo de endeudamiento y de sometimiento económico, financiero y comercial de nuestro país. Sin embargo, voy a pegar un salto hasta más adelante para no ahondar en cuestiones que no me interesa tanto resaltar ahora, porque sí hay mucho para resaltar de ahora, de lo que está pasando en este momento.
Fíjense ustedes que en el año 76, después de muchos años que pasaron, es decir, 21 años, ¿no? Después de 21 años, la tasa de desocupación en la Argentina era del 2%. Es decir, la estructura productiva argentina estaba intacta, a pesar de todo. La tasa de desempleo era del 2%, la deuda externa era apenas de 7.500 millones de dólares. Bueno, ahí comienza, en el 76, otro golpe terrible, un derrocamiento militar. Aquí comienza el periodo más nefasto de la historia social argentina, el proceso de organización nacional, la dictadura cívico-militar más terrible del que se tenga memoria. Acá comienza en el 82, acá tenemos un momento crucial, que es la estatización de deuda privada, ¿sí? Deuda ilegal, fraudulenta, especulativa, ilegítima en algunos sentidos, sino en todos. Se produce en el año 82 con Domingo Felipe Cavallo la estatización de deuda privada. ¿Qué significa estatización de deuda privada? Porque este término lo escuchamos muchas veces. ¿Qué significa? Que deuda del sector privado pasa al Estado para que lo paguemos todos nosotros. La deuda externa, que en el año 76 era de 7.500 millones de dólares, en el año 83 ya es de 45.000 millones de dólares. Ya comienza a ser un problema, pero también comienza a ser un problema otra cosa. Dos cosas más. Una, bueno, un millón de cosas, ¿no? Pero el desempleo ya subió del 2% al 6%. Lo de la deuda externa ya lo dije. Y hay un proceso que continúa, un proceso de destrucción que continúa desde el 76, que es la destrucción, el vaciamiento y la desfinanciación de las empresas de servicios del Estado, que luego en el año 89 tendrían el cartelito del Estado es ineficiente, ¿no? Y entonces ahí vinieron las privatizaciones del menemismo, ¿no? Acá hablamos de soberanía, cuando la soberanía, que en realidad la soberanía proviene del propio pueblo, pero cuando el gobierno la maneja en contra del propio pueblo para servir a intereses externos a esas mayorías, ahí se pierde la soberanía. Bueno, y es efectivamente lo que ocurrió. En el año 89 se producen las privatizaciones. Menem decía, vamos a privatizar todo aquello que tengamos que privatizar, no por una cuestión de dogma, sino por una cuestión de necesidad. ¿Por qué? Porque el Estado es ineficiente. Ahora la pregunta es, ¿el Estado es ineficiente? ¿O cualquier empresa que vos desfinanciás, vaciás y desmantelás durante 13 años va a ser ineficiente después de 13 años? Bueno, la respuesta es esta última. Si no, vamos al otro ejemplo. ¿Qué pasó con Aerolíneas Argentinas en manos de Marsans? ¿No terminó siendo una empresa en ruinas? Y después, cuando se estatiza, volvió a ser una de las mejores aerolíneas del mundo. Entonces, ¿qué significa eso? Que la empresa, una empresa, sea estatal o sea privada, después de 13 años de decisión de destruirla, va a quedar destruida efectivamente. Y en el año 89 no andaba nada, no es que había corte de 2 horas y media, no andaba la luz, no andaba el gas, no había teléfono. Bueno, con las privatizaciones Menem lo hizo. Menem trajo, vamos a ver a qué costo luego, ¿no? Pero Menem trajo la luz, trajo el gas, trajo el teléfono. Bueno, se privatizó absolutamente todo, se vendió todo, ¿no? En el año 89 la deuda externa había subido durante el gobierno de Alfonsín, que no pudo frenar el déficit comercial, porque se acuerdan que una de las cuestiones económicas que yo intento enfatizar es, por ejemplo, el control a las importaciones. Cuando ustedes escuchan en el diario, sí, que Macri abrió las importaciones, que comenzaron a entrar productos importados que antes no entraban, bueno, sepan esto, ¿no? Que producto de la apertura de las importaciones y todas estas cosas terribles que pasaron a partir del año 76, la Argentina no puede detener el déficit comercial. Y el déficit comercial fue terrible. ¿Qué significa déficit comercial? Que se importa más de lo que se exporta. Es decir, que sale más plata del país que la plata que entra del país. ¿Se entiende? Bueno, entonces Alfonsín no pudo detener el déficit comercial, bueno, ni la inflación, ni un montón de cosas que ocasionaron que la deuda externa en ese momento, sin meterme en lo que fue el análisis del gobierno de Alfonsín, que es un momento súper rico de la historia para analizar, pero no hay suficiente tiempo en esta ocasión.
La deuda externa que cuando asume Alfonsín era de 45.000 millones de dólares, cuando termina el gobierno de Alfonsín, en un default, en el año 89, en cesación de pagos, era 60.000 millones de dólares, y ahí es cuando Alfonsín, fíjense qué poco poder político tenía un gobernante que a mi forma personal de ver las cosas, lo entiendo como una persona que quiso gobernar a favor del pueblo, se tuvo que ir 6 meses antes de que termine su mandato, ¿no es cierto? Y ahí asume Menem en el año 89 y se vienen las privatizaciones, ahí comienza a ver todo, pero acá, ¿a costo de qué? ¿Se acuerdan cuando Perón decía que no se podía financiar porque todas las empresas eran británicas? Bueno, ahora volvieron a ser las empresas extranjeras. Esta ola de privatizaciones empezó a ocasionar un multimillonario retiro de ganancias por parte de empresas extranjeras operando en nuestro país. Eso lo hizo Menem. Otra cosa que se consigue a partir del 91. ¿Quién es el que vuelve en el 91? Domingo Felipe Cavallo. Domingo Felipe Cavallo en el año 91 viene a cortar con la inflación. Es verdad, durante el gobierno de Menem terminó con la inflación, ¿no? Ahora, ¿a qué costo? Domingo Felipe Cavallo termina con la inflación con la ley de convertibilidad en el año 91. Y fíjense lo que son las características de esta ley del 91. ¿Se acuerdan que en el 55 qué fue? Sacar las retenciones, abrir la economía, sacar la ley de convenios colectivos de trabajo. ¿Qué pasó en el 76? ¿Qué hicieron en el 76? De vuelta, abrieron la economía, sacaron las retenciones, liberaron el dólar, liberaron el dólar. Vamos a ver qué significa liberar el dólar, qué significa la libertad, ¿no? Bueno, sacaron los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué pasa en el 91? Vuelven a hacer este tipo de cosas. Sacan las retenciones, liberan la economía, se abre totalmente la importación y la perversidad de la convertibilidad, que esto es algo que yo siempre trato de aclarar, es que la convertibilidad no era el 1 a 1. Porque alguno dice, sí, la convertibilidad era el 1 a 1 al tipo de cambio bajo. Mentira. El 1 a 1, es decir, el 1 a 1 significa tipo de cambio fijo igual a un peso. Es decir, que un dólar vale un peso. Eso significaría en todo caso tipo de cambio fijo. Ahora, la convertibilidad fue mucho más perversa que eso. Porque significó eso, supongamos dólar barato para importar, pero además eso vino acompañado de ¿qué? De que no había aranceles ni controles a las importaciones. De que el dólar estaba liberado, que las tasas de interés estaban altas. Obviamente no había convenio colectivo de trabajo. Y además estaba la caja de conversión, un aspecto clave. ¿Qué significaba la caja de conversión? La caja de conversión significaba que para poder emitir un peso tenía que entrar un dólar al país. Entonces ustedes están pensando, ¿pero cómo puede ser eso? Si había déficit comercial, es decir, había más plata que la que salía que la que entraba. Entonces, ¿cómo se podía hacer para emitir un peso? Ya se les ocurrió, aumentar la deuda externa. Exactamente. Entonces la deuda externa, durante este periodo, fíjense, hasta el año 99, subió desde 60.000 millones de dólares hasta 150.000 millones de dólares. ¿Está? Y el desempleo, ¿qué pasó con el desempleo? Variable fundamental. Año 91, ustedes están pensando, después de toda la hiperinflación de Alfonsín, ¿cómo estaba el desempleo en el año 91? 6%. 6%. En el año 95, a 3 años del inicio de la convertibilidad, 3 años y pico, ya estaba en el 15-18%. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo estos modelos son los que destruyen al país y los que someten al país. Porque después vino de la Rúa del 99 al 2001, la deuda externa ascendió desde 150.000 millones de dólares hasta 220.000 millones de dólares. Ahí entramos en una nueva cesación de pagos, pero con una tasa de desempleo de cerca del 30%, con el país totalmente destruido, con la industria desmantelada absolutamente. Bueno, esa es la situación más terrible que tiene el país. Año 99, 2000, 2001. Algunos se preguntará, bueno, pero no había inflación. No es que no había inflación, había deflación. ¿Saben lo que es deflación? Que los precios no suben, que los precios bajan. ¿Por qué los precios bajaban? Porque las empresas tenían que liquidar el stock para poder salvar el poco capital que tenían. Las empresas vendían lo que podían bajando el precio y cerraban las persianas. Y nos encontramos con el país a fines del 2001 con todas las persianas cerradas. Con todas las persianas cerradas, los bancos cerrados, con el corralito y después el corralón de Cavallo, que la gente en esa época lo que hacía es comerse sus ahorros, o utilizar sus ahorros para poder comer. Cuando se viene el corralito, podía sacar 200 dólares por mes. Pero cuando se viene el corralón, no podías ni comer. Ahí es cuando se arma un terrible,
una terrible conmoción en la sociedad. Son los famosos 19 y 20 de diciembre, renuncia de la Rúa, renuncia Cavallo. Bueno, ahí empieza en enero del 2002. Yo siempre digo que es el momento de renacimiento del país. En enero del 2002 se deroga la ley de convertibilidad. En ese momento el presidente era Duhalde, el que hace una especificación asimétrica. Esa especificación asimétrica significó, no lo voy a explicar ahora, pero esa especificación asimétrica significó que durante 10 años el costo de la devaluación lo pagó el pueblo argentino y los bancos fueron favorecidos. Primero porque te especificaron 1,40, entonces vos sacabas un peso con 40 por dólar del banco y comprabas los dólares en la casa de cambio que estaba a la vuelta del banco a 3 pesos. O sea que ya perdías la mitad. Y segundo porque se le dio a los bancos los bonos del Estado para cubrirlos, para protegerlos. Pobrecito a los bancos, pobrecito a los bancos. Entonces Duhalde le dio a los bancos, pobrecito a los bancos, los bonos. ¿Quién los pagó los bonos? El pueblo argentino. Durante 10 años se terminaron de pagar con aquellos famosos Bodén 2012 que se pagaron todos puntualmente durante el gobierno kirchnerista. Bueno, ahora ahí vemos un periodo bastante extenso donde no teníamos soberanía, ¿no? ¿Y qué teníamos durante ese periodo? Al Fondo Monetario Internacional que venía a la Argentina. Acá creo que este es un aspecto central, ¿no? Para pensar en soberanía. ¿De dónde proviene el poder? ¿Del pueblo o del exterior? Y ahí teníamos al Fondo Monetario Internacional que nos venía a dictar las políticas económicas que teníamos que aplicar. ¿Qué eran las políticas económicas? Las famosas políticas económicas de ajuste. ¿Cuáles eran las mentiras? Hay muchas mentiras. Voy a tratar de resumir lo que puedo. Una de las mentiras era, bueno, la política de ajuste significaba que como el Estado tenía déficit fiscal, es decir, recaudaba menos que lo que gastaba, entonces había que gastar menos. Ahora, ¿qué pasa si el Estado gasta menos y si el nivel de actividad, por lo tanto, se reduce y se reduce también el empleo? ¿Qué pasa con la recaudación del Estado? Y la recaudación del Estado va a disminuir, porque el Estado recauda menos por impuesto al consumo, recauda menos por impuesto a las ganancias, recauda menos por aportes y contribuciones. Uy, lo que acabo de decir, aportes y contribuciones, eso estaba privatizado, en las AFJP. Los aportes y contribuciones son lo que financia las jubilaciones, son lo que financia un montón de cosas que tienen que ver con los aportes patronales y con los descuentos que te hacen del salario. Bueno, eso financiaba a los bancos multinacionales durante la época de las famosas AFJP. Es decir, los fondos previsionales estaban en manos privadas. O sea que ni siquiera eso tenía el Estado para recaudar. Y además, obviamente, estén haciendo la cuenta. Había déficit comercial, intereses de deuda externa. Estábamos fulminados, absolutamente fulminados. Bueno, asume Néstor Kirchner en el año 2003 y acá volvemos a pensar en términos de soberanía. Porque Néstor Kirchner dice, los muertos no pagan. Si quieren que les paguemos, primero déjennos crecer. Y eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Se empezó a pagar con crecimiento genuino. ¿Cómo fue esto? Bueno, primero se subieron las retenciones a las exportaciones para aquella ganancia extraordinaria que es de todos los argentinos. No se lo queden 7, 8 exportadores que manejan todas las ganancias de la exportación de la Argentina. Para que toda esa riqueza, toda esa renta agraria diferencial sea del pueblo argentino. Entonces el Estado vuelve a recaudar. Más adelante, estoy mezclando los tiempos, pero se consiguieron estatizar un montón de cosas. Se volvieron a estatizar los fondos previsionales, se estatizó Aerolíneas Argentinas, se estatizó YPF, se estatizó el correo, se estatizó la empresa de aguas, se estatizó el gas. Bueno, todas esas cosas son favorables a recuperar la soberanía. Ahora, ¿cómo fue esta magia que ocurrió durante el periodo que comienza específicamente en 2003? Fue, entre otras cosas, por un lado, aumentando el superávit comercial. El superávit comercial, ahora tenemos la contracara. Antes teníamos déficit comercial, ahora superávit comercial. ¿Cómo? Controlando las importaciones y agregando valor a las exportaciones. ¿Cómo se genera esto? Y bueno, con toda esta riqueza proveniente, entre otras cosas, de la renta agraria diferencial, es decir, de las retenciones a las exportaciones y también de los aranceles a las importaciones, y ahora también del impuesto al consumo y del impuesto a las ganancias, porque el nivel de actividad estaba creciendo, entonces el Estado está recaudando más. Era mentira. ¿Hasta cuándo nos vamos a creer la mentira del neoliberalismo, compañeros? Decía Hugo Chávez, ¿no? ¿Hasta cuándo? Bueno, la verdad es esta. La verdad es que cuando el nivel de actividad comienza a aumentar en la economía, el Estado recauda más. ¿Y
puede financiar políticas de industrialización. Se generaron 6 millones de puestos de trabajo durante el kirchnerismo. Se volvió a las paritarias. ¿Qué significaron las paritarias? Que los salarios todos los años subieron por encima de la inflación, a excepción del 2014 que empató, ¿sí? Producto de un golpe económico llevado adelante por esa minoría contraria a los intereses del pueblo. En el año 2005, otra cosa heroica que tiene que ver con soberanía. En el año 2005 se le pagó 10.000 millones de dólares todos juntitos al Fondo Monetario Internacional, ese que nos venía a decir, sométanse a los caprichos del imperialismo. Bueno, se echó a patadas al Fondo Monetario Internacional, se echó a patadas en el orgullo a Estados Unidos y al ALCA. ¿Qué era el ALCA? El Tratado de Libre Comercio. ¿Se acuerdan cuando dije en el año 1825 el Tratado de Eterna Amistad y Libre Comercio con Gran Bretaña? Bueno, la versión del año 2005 era el ALCA. La versión de ahora es el Tratado Transpacífico, ¿sí? En términos económicos es lo mismo, es el sometimiento de Argentina a los intereses comerciales de los países más poderosos. Bueno, en el año 2005 Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Lula echaron a patadas en el orgullo al ALCA, fortalecieron el Mercosur, la integración regional, terminaron creando el UNASUR y luego la CELAC. Eso es soberanía, compañeros, eso es soberanía. Al crecer el nivel de actividad, obviamente otra cosa, los subsidios, no regalarle plata a la gente. Bueno, hay algunos sectores que repiten, no, bueno, pero yo con mis impuestos estoy favoreciendo al que no trabaja o al que es menos que yo, ¿viste? Esos seres que son menos que uno, porque uno es un ser superior, bueno, no importa. Los subsidios, Cristina Fernández los llamó salarios indirectos. No es una pavada lo que estoy recordando. Cristina Fernández los llamó salarios indirectos. ¿Saben por qué salarios indirectos? Porque los subsidios aplicados al transporte, aplicados a los servicios, en una época donde la Argentina venía desde el infierno, estaba hecha cenizas, estuvo al borde de la disolución Argentina. Esto no hay que olvidárselo. Bueno, en aquel momento la gente no tenía para comer, entonces los subsidios permitieron que mucha gente pueda acceder. Y después, cuando se consiguió laburo, cuando la cosa empezó a andar un poquitito mejor, ¿qué pasó con todo eso? El que tenía igual la plata para pagar el transporte y el servicio pudo ahorrar. ¿Y ese ahorro dónde va a parar? El ahorro de la clase media, digo, no el que se va de viaje a Miami. El ahorro de la clase media. ¿A dónde va a parar? Va a parar al consumo. ¿Y ese consumo qué significa? Mayor demanda. ¿Y la mayor demanda qué hace? Tracciona la producción, es decir, aumenta la producción. Y si aumenta la producción, ¿qué se genera? Se genera empleo. Entonces el subsidio está generando empleo y está aumentando la recaudación del Estado, que alimenta también las políticas de distribución de ingresos. Entonces, esto es soberanía. Y además, otra cosa que decía, una cosa económica también, que decía Néstor Kirchner. Néstor Kirchner decía, en el 2008, decía, ¿sabe para qué son las retenciones, señora? Entre otras cosas, para que en la mesa de los argentinos, porque acá voy a explicar lo de Macri, ¿no? Para que en la mesa de los argentinos no estén los precios internacionales. Miren una cosa, supónganse que el precio internacional de la carne es 100 pesos, ¿no es cierto? Si el precio internacional de la carne es 100 pesos y el exportador por exportar cobra 100 pesos, ¿cuánto va a vender al mercado interno? 100 pesos, ¿no es cierto? Ahora, si el Estado le pone una retención del 30%, de esos 100 pesos que entran al país, 30 pesos se lo queda el Estado y al exportador ¿cuánto le quedan? 70. Entonces, ¿cuánto va a la mesa de los argentinos? Solamente 70 pesos. Entonces, ese es uno de los mecanismos, una de las tantas funciones de las retenciones a las exportaciones. Una es financiar al Estado con esta riqueza que es del pueblo argentino, ¿no? Y además ni siquiera sin las retenciones, ni siquiera se la queda el pequeño productor. Se la quedan los exportadores, que son los intermediarios, que son los dueños del país desde hace más de 200 años. ¿Sí? El poder financiero que se dedica a la intermediación. No se la queda el pequeño productor al que le pagan más o menos, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya vimos el tema de la soberanía. ¿Qué pasó con la deuda? Bueno, la deuda, como el gobierno argentino fue pagando, ahí vi una etapa de Clarín que medio me mareó, porque dije, ¿cómo puede ser que salimos del default después de 14 años? Titulaba Clarín. Pero si Argentina estuvo pagando, es mentira, absoluta mentira. Bueno, es absoluta mentira. La deuda externa, que en el año 2002-2003 era de 220.000 millones de dólares, en ese momento equivalía a 160% del producto, es decir, más de una vez y media lo que todo el país produce en un año.
La deuda externa al terminar el gobierno de Cristina Fernández es de 70.000 millones de dólares, que equivale al 12% del producto. Apenas 12%, claro. Bueno, hay también deuda interna, hay muchas contabilizaciones internas que tienen que ver con deuda intraestado, es decir, la emisión del Banco Central para financiar cuando el gobierno recauda un poquitito menos de lo que tiene que gastar. Pero eso no es deuda externa, compañeros. Deuda externa es cuando el país le debe a organismos extranjeros que te pueden meter presión y que te están limitando tus políticas internas de desarrollo, de crecimiento, de mejoras distributivas y de disminución de la pobreza. Bueno, esa deuda terminó con el gobierno de Cristina Fernández en un 12%, era 70.000 millones de dólares. Bueno, viene el gobierno de Macri y acá viene una cosa económica que por ahí a ustedes les va a interesar que verla desde alguna perspectiva distinta. Por ejemplo, quita de retenciones, de vuelta lo mismo, ¿no? Lo mismo que en el 55, lo mismo que en el 76, lo mismo que en el 91, Macri está haciendo exactamente lo mismo, ¿se dan cuenta? Abrir la economía, quitar las retenciones. ¿Qué significa quitar las retenciones ahora? Quitar las retenciones más devaluar. Entonces, ¿por qué subió la carne? Digo la carne, porque también subió el pollo, porque el pollo se alimenta de maíz, y al maíz le sacaron las retenciones, etc. ¿Qué significa, por ejemplo, para la carne? Que es lo que estábamos comiendo, digo lo que estábamos hablando. Bueno, claro, ahora vamos con la carne. Bueno, ¿qué significa esto? El precio de la carne, supónganse que es de 100 pesos. Con retenciones del 30%, el precio en la mesa de los argentinos era de 70 pesos. Si le sacás las retenciones, ya lo subimos a 100. Eso a un dólar de 10 pesos, redondeando, era 9.50, ¿no? Bueno, y subió a 14.50, digo redondeando como que el dólar subió de 10 a 15. Bueno, entonces, le sacamos las retenciones, con el dólar a 10 pesos, el precio sube de 70 a 100. Pero si además el dólar lo subimos de 10 a 15, ¿cuánto vale la carne ahora? 150. Ahí está explicado por qué la carne subió de 70 pesos a 150 pesos. ¿No? Porque sacamos las retenciones, subió de 70 a 100. Y porque subió el dólar de 10 a 15, subió hasta 150. ¿Sí? Este es uno de los efectos. Ahora, está esto estudiado por muchos institutos muy serios, más que yo, bueno, eso no es tampoco tanto halago, pero por muchos institutos que dicen que esa transferencia de ingresos desde la mayoría del pueblo hacia estos grupos concentrados de poder fue de aproximadamente 100.000 millones de pesos en 2 minutos, 3 minutos, más o menos, ¿no? Eso por un lado. Luego tenemos el tema de la quita de subsidios, porque hay mucha gente que dice, no, sí, porque yo me reía cuando veía la boleta de la luz, la verdad que me reía. Bueno, ahora no te estás riendo, pero eso que Cristina llamaba salarios indirectos que generaban empleo. Entonces vos, que sos empresario, o que tenés un buen sueldito, es decir, vos estás ganando mucha plata porque el país está en actividad. Y además otra cosa que decía Cristina Fernández en los últimos años, decía, ojo, porque en un mundo que se está cayendo, con Brasil en recesión hace muchos años, con Europa que no puede salir de la recesión desde el 2008, con China que ya no crece a tasas chinas, bueno, crecerá a otras tasas, a tasas extranjeras. Bueno, de esa forma que no tenemos el poder para exportar tanto, entonces, ¿cómo hacemos para seguir incrementando el nivel de actividad, para sostener el nivel de actividad? Incentivando el mercado interno. Una de las herramientas, ¿cuál es? Estos salarios indirectos llamados subsidios. ¿Se entiende? Bueno, entonces, uno también dice, bueno, sí, pero eso se tenía que acabar de algún modo. Bueno, pero mira, si me hubieran mantenido las retenciones, si me hubieran mantenido los aranceles, si me hubieran mantenido el empleo y me sacaste los subsidios, por ahí puedo llegar a creerte. Pero no, vos me sacaste los subsidios y también le sacaste las retenciones a los exportadores y le sacaste las retenciones a las mineras y abriste la economía y despediste gente. Entonces no me estás diciendo la verdad. Con lo cual, lo que estoy queriendo decir es que antes los impuestos los pagaban los más ricos y ahora los impuestos los pagamos los trabajadores. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de las paritarias, que es un tema por el que hoy hay, bueno, hoy, toda la semana pasada y la semana que viene, digamos, hay un caos social muy importante. ¿Por qué? Porque los precios nos han subido, lo estamos pagando todos los trabajadores y ahora los trabajadores que más o menos
más o menos la piloteábamos bien hasta el año pasado, ahora nos está costando. ¿Y por qué? Bueno, por un lado porque sacaron las pensiones, porque subieron el dólar, eso se traslada a todos los bienes, porque hay bienes que tienen que ver con exportaciones, como los alimentos, y hay bienes que tienen que ver con importaciones, como ciertos productos, especialmente también bienes suntuarios. Le sacaron los aranceles a los productos de alta gama, o sea que los más ricos ya no pagan y ahora pagamos los que no somos los más ricos. Esa es la transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia los sectores más ricos. Y con el tema de las paritarias, ustedes se están preguntando, bueno, pero ¿cuánto tendría que ser? Porque ¿cuánto es la inflación? Y bueno, y acá viene tal vez uno de los últimos comentarios que tengo espacio para hacer en este momento, en mi aporte. Es decir, ¿qué pasó con la inflación? Porque la inflación venía siendo, no sé, redondeemos, 20, 25, no quiero ser enfático en cómo era la inflación, porque en realidad lo que fue pasando es un aumento en el poder adquisitivo de la mayoría del pueblo. Un aumento del poder adquisitivo de la mayoría del pueblo que tiene que ver con mejoras en el nivel de empleo, con la ley de paritarias, que tiene que ver con que justamente los salarios, la mayoría de los años, subió por encima de los precios, y esto se ve en el consumo, se veía en los restaurantes llenos, se veía en argentinos viajando por todo el país. De hecho, fíjense, una de las industrias más importantes, más estratégicas, como el turismo llegó a tener el 8% del PBI. Esto es algo inédito en nuestro país. 8% del PBI. ¿Y qué soberanía si no tener 2 satélites propios en el espacio? Que somos uno de los 8 países únicos que tienen eso. Haber llegado en la producción de automotriz, en la industria automotriz, que es una de las industrias que se toma como parámetro para saber cuán desarrollado está un país, porque la industria automotriz tiene el espectro completo, desde lo más elemental hasta lo más tecnológico. Se llegó a producir el 50%. Ahora me han comentado y escuché muchos analistas serios decir que algunas autopartes que se estaban produciendo en el país ahora se están empezando a importar, y que hay un problema, obviamente hay un conflicto muy grande, porque la gente está teniendo miedo de quedarse sin empleo, ¿sí? Porque si nosotros vamos a producir menos, nosotros los que trabajamos en la industria automotriz nos vamos a quedar sin empleo. Y esto es lo que está pasando, ¿sí? Es decir, todos estos despidos que tienen que ver no con esto de los ñoquis, eso es toda mentira. Los ñoquis los vamos a comer después, mañana, creo que el viernes, bueno, pero no me vengan con esas mentiras, porque me van a decir que es estratégico desmantelar a ARSAT, es estratégico desmantelar a Atucha, pero me dicen que hay un problema energético y me desmantelan a Atucha, ¿sí? Atucha, otra cuestión de soberanía que es un elogio para el kirchnerismo. Terminaron Atucha 1, Atucha 2, estaba en proceso Atucha 3, malo de ARSAT y todas estas cosas que dijimos. Bueno, y Macri está haciendo la antítesis de todas estas cuestiones. Y además, otra cosa más, en la Constitución, en la composición de la inflación, que me interesa mucho el tema de la composición de la inflación. Porque antes teníamos, supónganse 20, 25% de inflación, pero teníamos los subsidios, teníamos el tema de los precios cuidados, el plan ahora 12, porque uno cuando tiene un beneficio dice, fue siempre, toda la vida, esto es natural, esto era obvio. No, qué obvio. Algunos que dicen, no, sí, pero a mí me está yendo bien, pero porque yo me rompí el alma, el espíritu y no sé cuántas cosas más. No. ¿Qué significa? ¿Que vos te rompés el alma mejor que un trabajador durante la convertibilidad? No, significa que hay políticas de Estado que favorecen a los trabajadores. Durante la convertibilidad, ¿que el que trabajaba en la convertibilidad era un tarado? No. Y que el que trabaja ahora es un genio, ¿no? El que trabaja ahora te lo encontrás en el Caribe, ahí nadando, ¿viste? Ahí nadando desde Cuba hasta Venezuela, se va nadando y dice, no, esto es porque todo por mérito propio, ¿eh? Hay políticas de Estado que permitieron una mejora en el nivel de vida de la clase trabajadora, así como hubo políticas de Estado que la están destruyendo ahora, porque ahora los ricos ya no pagan más retenciones, ya no pagan más impuestos, y ahora los impuestos los pagamos nosotros. ¿Sí? Y lo pagamos, cuando pagamos los impuestos con este tarifazo y toda la historia, cuando pagamos el transporte, y además lo pagamos con la suba de la carne. La suba de la carne lo explicamos un rato, que la quita retención, la devaluación.
Y este tarifazo además va a generar otro problema más, porque ahora, pensemos un poco, ahora se están arreglando paritarios, vos decís, bueno, sí, ya está, ya la inflación se terminó, ya ahora más o menos por esta época ya no va a haber más inflación, fueron los reacomodos que se produjeron por consecuencia del cambio de gobierno, y ahora ¿qué va a pasar con los tarifazos? Compañeros, ¿qué va a pasar con los tarifazos? El que tiene la peluquería, el que tiene la verdulería, el que tiene la carnicería, la industria, la fábrica, el que tiene el almacencito, ¿qué va a hacer con los tarifazos? ¿Se la va a comer o lo va a trasladar a los precios? Lo va a trasladar a los precios y lo vamos a tener que pagar todos. O sea que se viene un nuevo ajuste de precios que nos va a perjudicar a todos. Eso por un lado. Y además, otra cosa, con esto de la quita de subsidios, tenemos que hablar de la composición de la inflación. ¿Vieron ese que se reía cuando pagaba la boleta de luz? Bueno, ahora no se ríe más. Entonces, los menos favorecidos dentro de la distribución del ingreso, los más vulnerables, los más carenciados, son los que más sufren esta quita de subsidios. Entonces, ahí tenemos un tema de soberanía. Me parece que son los aspectos económicos y políticos que tienen que ver con la toma de conciencia, ¿no? Así que bueno, mi aporte a la revolución cultural, como lo llamo yo, fue explicar algunos conceptos económicos. Gracias.